Durante 2023 hubo una fuerte caída en la inversión en la construcción en nuestro país. Y un segmento que tuvo una suerte similar fue la inversión inmobiliaria. ¿Qué es lo que va a pasar durante 2024? ¿Cómo se prevé el futuro de ese sector muy importante para la economía de nuestro país? Sobre todo por el efecto multiplicador en la creación de puestos de trabajo, es lo que vamos a hablar en este episodio del noticiero de Renta 4. Como les mencioné, vamos a hablar cómo se prevé la inversión inmobiliaria durante 2024 en nuestro país. Para eso tomamos contacto con el Country Manager de Greystar en Chile. Me refiero a Ivars Greenberg, a quien le agradezco estar en contacto con nosotros. Ivars, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Nicolás. Hagamos un resumen de 2023, porque los números de inversión en la construcción en general, pero sobre todo en la inmobiliaria, no fueron buenos. Y quiero preguntarte, ¿cuáles son las lecciones que crees tú se tienen del año pasado? Mira, como tú lo dices, efectivamente ha sido un año súper complicado para la industria inmobiliaria y en particular para la construcción, realmente y en mayor detalle en el mercado de venta. Ha sido un número bien deprimentes, con ventas muy lentas comparado con lo que estábamos acostumbrados en los últimos 10 años. Se han vendido muy pocas unidades residenciales y yo te diría que el mercado en general inmobiliario, no solamente el mercado residencial, sino que el mercado industrial, el mercado retail, mercado de oficinas también se ha visto bastante deprimido. Todo esto siempre con ciertos matices, dependiendo en qué sectores de la ciudad, depende en qué ciudades, pero en general la venta ha disminuido muchísimo. En las velocidades de venta se puede ver mes a mes cómo está deprimido el mercado. ¿Cómo ves que está partiendo 2024? Enero y febrero, por supuesto, son meses mucho más lentos, pero quizás ya hay algunos indicios de cómo puede venir esta temporada. Sí, efectivamente, lo que nos ha ayudado mucho es que ha cedido mucho la inflación, ¿cierto? Durante el año pasado, a principios de año, teníamos inflación en cerca del 12-13%, que hacía imposible, digamos, para las personas comunes y corrientes adquirir propiedades o para los inversionistas invertir, ¿cierto? Por la rentabilidad mucho más acotada. La inflación ha cedido y eso ha hecho, obviamente, que estemos en una transición hacia un lado más positivo, ¿cierto? Se espera un poco que las tasas bajen y que el mercado repunte un poco y retome un poco este dinamismo que teníamos años anteriores. Bien distinto a lo que era la prepandemia y de manera bien gradual. O sea, este año lo vemos como un año mucho más de transición, pero sí con mejores perspectivas, con mejores ánimos, con menores incertidumbres de lo que ha pasado a nivel país, también a nivel constitucional, reformas tributarias. Entonces, hay un mejor ánimo, te diría yo, en estos primeros meses del año. Y las condiciones de financiamiento para la inversión inmobiliaria, mencionaste lo de las tasas, pero otro tipo de condiciones, las evaluaciones de riesgo por parte de la banca, ¿están cediendo o siguen bastante estrictas? Siguen bastante estrictas todavía. Nosotros creemos que va a ir migrando hacia una normalización paulatina, bien paulatina, pero hoy día efectivamente fuera de las tasas, como dices tú, hay unos mayores requisitos del mundo bancario para poder acceder a las propiedades, mayores pies, mayores condiciones, menores plazos, y eso además de ciertas restricciones normativas que se le están aplicando a la banca. Y eso ha hecho que la exposición al mundo inmobiliario haya disminuido o esté disminuyendo un poco. Por lo tanto, para crear nuevos proyectos está siendo un poco más complicado. Y también las mismas inmobiliarias, ustedes están pidiendo menos créditos debido a la menor demanda por parte de las personas, tanto para comprar viviendas como para arrendarlas. Perdón, si se me puede aclarar Sí, un poco. sí. No, sí que ustedes también, por parte del rubro inmobiliario, están solicitando menos créditos, están pidiendo menos financiamiento porque las proyecciones indican que todavía la venta y el arriendo de las unidades está más lento que otros años.
Claro, correcto. Efectivamente, desde el punto de vista más institucional como nosotros, inversionistas grandes, ¿cierto? Que invierten en edificios en una sola mano o hacen compras y adquisiciones de grandes proyectos, está más difícil porque para nosotros es más difícil acceder al crédito, ¿cierto? A buenas tasas y eso implica que para nosotros tenemos que adquirir proyectos a menores valores y esas puntas todavía no están 100% juntas, ¿cierto? El vendedor quiere vender caro y nosotros los compradores queremos comprar un poco más barato. Entonces, todavía no hay muchas transacciones. El mercado eso es lo que uno puede ver hoy día. Más que en el mercado de la venta que esté más lento, hay poca transacción en el mercado institucional, ¿cierto? Antes nosotros veíamos que se transaba un centro de distribución, un mall, un edificio oficina. Han habido algunas transacciones, pero muy particulares. Entonces, esas puntas se van a empezar a ir acercando levemente hasta que vuelva a haber más dinamismo en el mercado. Aparte de las tasas de interés, ¿hay algún otro factor que tú creas va a marcar si es que puede haber un repunte incipiente en el sector? Estoy pensando en el mercado laboral, si es que puede empezar a mejorar específicamente en el sector privado. ¿Hay algún otro índice que ustedes vean y que sea bastante decidor de cómo viene la mano? Sí, mira, yo te diría que hay un cambio bien fundamental de lo que está pasando a nivel país, que se ha habido acentuado por esta, llamémosla crisis económica, digamos, de menor poder adquisitivo de la gente, ¿cierto? Que ha hecho que la gente migre más hacia el arriendo. Pero esta es una tendencia mucho más fundamental que viene de países más desarrollados, donde nosotros vemos que hoy día en el país la gente está migrando más hacia el arriendo y esos porcentajes a nivel global del país se notan y han crecido. Bueno, antiguamente siempre era como 80-20 el porcentaje de la gente que arrendaba o compraba, ¿cierto? Somos un país súper comprador con este sueño de la casa propia y hoy día eso está migrando porque las nuevas generaciones demandan más flexibilidad, están menos amarrados a los créditos, tener en el fondo las cosas más solucionadas, se cambian de pega más fácil, por lo tanto cambiarse de locación también es bastante más interesante para ellos y no estar amarrado a una casa en un solo sector toda la vida. ¿Te fijas? Entonces, esa tendencia hoy día está cambiando y está mutando, haciendo que el mercado del arriendo cobre más relevancia y es una tendencia que yo creo que va a perdurar en el tiempo. Creemos que viene esto, es de los países desarrollados, lo estamos viendo acá y ha explotado bastante más el mercado donde nosotros particularmente estamos, que es el multifamily, y es una tendencia mucho más global, que impulsa demográficamente este mercado. Aparte de este déficit habitacional que tenemos en el país que sigue creciendo día a día. Aquí tenemos más de 800.000 viviendas de déficit habitacional que hace que tengas que tener más vivienda para la gente, sí o sí. Greystar está en ese sector de la vivienda habitacional o viviendas sociales, o es algo que puedan estar viendo porque el déficit es enorme y el déficit, según muchos estudios, va a ir creciendo. Efectivamente, el déficit va a ir creciendo y ese mercado donde no participa Greystar directamente, tenemos varios proyectos más en la periferia que son mucho más accesibles, pero no sí en viviendas sociales. El producto vivienda social, de hecho, ha sido un caballo de batalla que han usado hoy día las inmobiliarias para mantenerse en funcionamiento y las constructoras para mantener esta máquina andando. O sea, el mercado tradicional hasta súper deprimido, pero el mercado de vivienda social se ha activado. Han habido algunos programas de gobierno y hay un incentivo, digamos, para desarrollar ese mercado y eso ha ayudado mucho a que las compañías, sobre todo constructoras, no sigan quebrando. O sea, tú sabes que en los últimos 12 meses la cantidad de inmobiliarias y constructoras que han quebrado es un número súper importante y el DS-19, que se conoce, ¿cierto?, ha mantenido el dinamismo de algunas compañías. ¿Eso lo ha puesto en problema a ustedes, las constructoras que han quebrado, quizás son proveedores, son clientes suyos? ¿Ha sido efectivamente un problema grave para ustedes? Ha sido un problema. A nosotros particularmente sí nos han tocado algunos proyectos que veníamos en construcción donde las constructoras o inmobiliarias a cargo pasaron por algunas reestructuraciones, por algunos problemas. Eso significa obviamente cambiar las contrapartes y lo que significa eso para los proyectos que obviamente siempre radica en retrasos que finalmente se traducen en costos. Y esos costos finalmente de alguna forma hay que traspasarlos al cliente. Entonces, todo lo referente a problemas de mantener el mercado funcionando a nivel de las constructoras, la duración de los permisos, todo eso va radicando en incrementar el costo de la vivienda, lo cual nunca es bueno para el usuario final. Se ha hablado que los permisos de edificación han sido el dolor de cabeza para el rubro, un verdadero cuello de botella. ¿Lo sigue siendo? ¿Hay algún cambio incipiente? Uno no dice que los permisos tengan que ser
de menores estándares, por ejemplo, permisos ambientales o de regulación, pero sí que puedan ser más rápidos cuando puedan serlo. ¿Hay algún cambio ahí? Hay algunas iniciativas que están apuntando a mejorar eso, sin embargo no se ha habido nada concreto todavía. Es efectivamente un dolor de cabeza el tema de la permisología en Chile, considerando el poco dinamismo que hay en el mercado y la menor cantidad de proyectos que hay en el sistema hoy día evaluándose, uno pensaría que debería ser un poquito más expedito y eso no se ha visto. No se ha visto y es más aún, en el fondo los permisos muchas veces hoy día carecen de la fuerza y la potencia que tenían hace algunos años. Hemos visto algunos casos bien eh, importantes, digamos, en el mercado donde se han revocado permisos, se han parado obras, y eso era algo que antes era muy firme, hoy día no es tan así. Sin embargo, si nos comparamos con la región, digamos, Sudamérica, seguimos siendo un país bastante estable en ese sentido, donde se pueden hacer las cosas y se pueden hacer las cosas bien. Pero los permisos siguen siendo un tema que debería mejorarse y que ayudaría mucho a reducir los costos para el usuario final. Y Barce, cuéntanos de Greystar. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen actualmente terminados, los que están en construcción o los que están en planes para iniciarse prontamente? Sí, claro, nosotros tenemos varias líneas de negocio. Greystar es una empresa desarrolladora, inversionista y además operadora de sus propios proyectos. Si bien administramos también algunos proyectos de terceros, es un mercado bastante particular donde solo administramos algunos proyectos muy específicos. Generalmente administramos proyectos nuestros. Nosotros hoy día tenemos cerca de 2.000 unidades bajo administración, en operación, en 6 proyectos que están funcionando. Y en 2 meses más vamos a estar cerca de 2.500 unidades y esperamos tener para fines del próximo año cerca de 16 proyectos bajo administración. Eso a través de 2 vehículos de inversión. Nosotros tenemos algunos vehículos, un vehículo local administrado por una AGF local con capitales chilenos y un segundo vehículo que invierte con capitales extranjeros, que son capitales de Greystar y capitales de un fondo de pensiones canadiense, que logramos traer y convencerlos de invertir acá en Chile y que es el partner de nosotros donde somos ahí 50-50 con ellos. Y los 2 vehículos son bastante similares en términos de proyectos, como la mitad con capitales chilenos, la otra mitad con capitales extranjeros. ¿Esa ampliación de proyectos es algo que mantienen a firme? ¿Va a depender de algunas condiciones futuras? ¿O eso ya queda para otras iniciativas más adelante? No, estos proyectos que nosotros tenemos hoy día, que yo te hablo, 16 proyectos, es algo que nosotros tenemos en todo nuestro pipeline. De esos, como te digo, hay 6 que están operando, los otros están en proceso de construcción y desarrollo, y eso ya está a firme, digamos. Eso es algo que sí va a suceder, sí o sí, a fines del próximo año van a estar todos esos proyectos terminados y en funcionamiento. Ahora viene esta segunda etapa de ver qué hacer hacia adelante. Nosotros tenemos una empresa que debe seguir invirtiendo, seguir creciendo, y para eso necesitamos levantar ciertos capitales nuevos o seguir invirtiendo con nuestros partners actuales, pero el mercado efectivamente no está tan claro para poder seguir invirtiendo, ¿cierto? Nosotros sí nos estamos enfocando en proyectos que tengan permisos aprobados, tratamos de no entrar en ese riesgo justamente de los permisos, corremos riesgos de construcción, riesgos de financiamiento, nos metemos mucho en el diseño de los proyectos para que funcionen con un estándar como a nosotros nos gusta. Y esperamos poder seguir creciendo de todas maneras. Va a ser a través de este fondo canadiense o bien con algún otro player local. Ivars Greenberg, Country Manager de Greystar en nuestro país, muchas gracias por conversar con nosotros sobre las proyecciones del mercado inmobiliario para nuestro país durante 2024. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Nos vemos. Saludos. Saludos para ti. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla el mercado inmobiliario durante 2024. Es el tema que quisimos desarrollar en este noticiero de Renta 4. Que esté muy bien.